El tema para hoy, hermanos, nuestro enemigo más grande ha sido vencido. ¿Quién es nuestro enemigo más grande? Satanás, ¿verdad? Nuestro principal enemigo no es la pobreza, no es la enfermedad, no son los problemas emocionales. Nuestro peor enemigo no es el conflicto en la familia. Nuestro peor enemigo y el enemigo más grande es Satanás. ¿Cómo debemos ver a Satanás? Como alguien vencido, como alguien derrotado. La lectura que acabamos de hacer de esta pelea entre Goliat y David muestra lo que Dios prometió desde el principio: que su Hijo, que el Mesías, que Cristo le cortaría la cabeza al diablo. Aunque Génesis 3:15 habla de aplastar la cabeza, es lo mismo, es destruir la cabeza. Entonces, en primer lugar, debemos tener esta lectura, la lectura de la pelea, de la batalla entre David y Goliat, desde la perspectiva del Evangelio. Porque quien da la victoria al pueblo de Dios es Cristo. Quien da la victoria al ser humano sobre Satanás es Cristo. Y por eso, en una primera lectura tenemos que enfocarnos en Cristo cuando vemos la victoria de David sobre Goliat. Hermanos, el pueblo de Dios siempre estuvo rodeado por mucho peligro. Al pueblo de Dios siempre quisieron destruirlos otros pueblos. Ahora, cuando leemos en la Biblia, una de las características de esos pueblos, ¿cuáles serían esas características? ¿O cuál sería una característica principal de esos pueblos que querían destruir al pueblo de Dios? Eran idólatras. Esa es una característica principal. Eran idólatras. Estaban adorando a otros dioses. ¿Y por qué hacían eso? Porque estaban bajo el dominio de Satanás. Porque estaban engañados por el diablo. Porque no tenían capacidad espiritual para relacionarse con el Dios verdadero. Eso quiere decir que esos pueblos idólatras querían destruir al pueblo de Dios bajo la influencia de Satanás. Porque ese pueblo, el pueblo de Dios, era escogido, era especial. Pero no solamente los pueblos idólatras quieren destruir a Israel porque es un pueblo escogido por Dios, sino porque también de ellos, sino porque también a través de ellos, a través del pueblo, nacería el Salvador. O sea, el Salvador nacería de Israel. Aquí hay dos cosas entonces que son muy importantes para entender el Evangelio. Israel está en peligro porque Satanás quiere destruir siempre al pueblo de Dios. Israel estuvo en peligro porque Satanás no quería que se cumpliera la promesa del Salvador, y por eso quería destruir al pueblo de Dios. Cuando Dios llama a Abraham y le dice a Abraham: haré de ti una nación grande, la mirada que debemos ponerle a eso no es en el sentido de que, mira, qué bendición, un pueblo numeroso. No, la bendición más grande no es por el número del pueblo, sino que el pueblo va creciendo en lugar de que decrezca. Porque eso nos está llevando al cumplimiento ¿de qué? De la promesa del Salvador. Cuando Dios habla de un pueblo numeroso, está diciendo, la promesa se va a cumplir.
Abraham tuvo problemas en su familia para que hubiera un hijo. Lo mismo la familia de Isaac, lo mismo la familia de Jacob. Véanlo en la Biblia, porque al final está diciendo Dios, humanamente hablando, no es posible la salvación. El Salvador llegó a ustedes por obra mía. La salvación, dice Dios, es obra mía. Satanás siempre estuvo detrás de la persecución contra Israel. Él no quería que el pueblo sirviera a Dios, ni mucho menos quería que se cumpliera la promesa del Mesías. Es decir, no quería que el ungido de Dios naciera para salvar al mundo del pecado. Y en la historia que acabamos de leer vemos eso, vemos esa lucha entre Satanás y entre el pueblo, esa lucha contra Dios. La historia de hoy nos hace pensar que la revelación de Dios y sus manifestaciones siempre revelaban la obra de Cristo como el Salvador. O sea que cuando leemos esta historia de David y Goliat, donde Dios está actuando, Dios está diciendo algo, presten atención. Vean la historia, encuentren al Mesías en la historia, encuentren a Cristo en la historia, encuentren al Salvador en la historia. Vean cómo yo les voy a liberar por medio del Mesías. Les voy a dar la victoria por medio del Mesías. Solo el Mesías puede cortarle la cabeza al diablo. Solo Cristo puede aplastarle la cabeza a Satanás. Ese es el mensaje. Veamos, hermanos, 4 enseñanzas en esta lectura para que podamos hallar un mensaje para nosotros en este día. Por ejemplo, desde el versículo 11 hasta el versículo que leímos, por ejemplo, 54, la historia se desarrolla bien y nos da claridad sobre lo sucedido. Pero vean lo que dice el versículo 11. Miren, hermanos, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cómo estaba el rey y el pueblo? Atemorizados. En el versículo 24 se vuelve a repetir: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Porque Goliat era grande, estaba muy bien protegido, tenía una fuerte armadura y estaba bien armado. Además, hablaba e intimidaba al pueblo. Lo primero que podemos analizar aquí es que Saúl y el pueblo tenían miedo porque estaban enfocados en el enemigo. No estaban mirando a Dios. No estaban aferrados a las promesas. No, ellos estaban enfocados en Goliat. Oían las palabras de Goliat y estaban ahí. Por eso tenían miedo. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? Que nos enfocamos en nosotros mismos. Ay, tengo un problema y no salgo de uno y viene otro. Y entonces comenzamos a ver nuestra situación física, comenzamos a ver nuestras enfermedades, nuestras necesidades, y llegamos a la conclusión que todo está acabado, todo está perdido, y estamos con mucho miedo. El mensaje para nosotros hoy es: miren a Cristo. Ese es el mensaje. Miren a Cristo. El diablo ha sido vencido. Tus enfermedades, tus necesidades no son problemas que no tengan solución, porque eso ya ha sido solucionado. ¿Cómo ha sido solucionado el problema físico? Hay resurrección, ¿verdad?
¿Cómo ha sido solucionado el problema de las necesidades materiales? Tenemos el cielo como riqueza. Tenemos el cielo como nuestra ciudad. Y la Biblia, de manera metafórica, dice que las calles del cielo, ¿cómo son? De oro y el mar de cristal. ¿Cómo vamos a resolver nuestros problemas? ¿Cómo vamos a vivir la vida en victoria hoy? Mirando a Cristo. Hermano, hermana, usted no puede crecer, no puede avanzar si siempre está pensando en sus problemas, mirando sus problemas. Bueno, esto no tengo que explicarlo porque ustedes lo saben. Cuando tenemos problemas, estamos ahí, nos ponemos tristes, ¿verdad? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo le voy a hacer? Ya no puedo más. ¿Cómo estaba el rey y el pueblo? Con miedo. Porque ellos miraban a Goliat. Miren, es enorme. Miren su armadura. Miren su arma. Pero el mensaje de Dios para nosotros es: quien le cortó la cabeza al diablo fue Cristo. Enfóquense en Cristo. Céntrense en Él. Pongan su fe en Él. Procuren que la fe de ustedes crezca más y más en Cristo. Pero también podemos decir esto de la siguiente manera: si miras tus problemas enfocado en Dios, te darás cuenta que los problemas son pequeñitos porque Dios es más grande. Si quieres ver pequeños tus problemas y tu realidad, mira a Dios y mirarás la grandeza de Él. Hay una segunda enseñanza. Si vemos, hermanos, desde el versículo 24 hasta el versículo 27. El 24 ya nos ha enseñado que había miedo. Y hay una pregunta en el 25. ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le va a enriquecer con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Había una recompensa para aquel que pudiera vencer a Goliat. Y Saúl fue astuto, porque él dijo: yo les doy a mi hija y les doy riquezas, porque saben que el filisteo quería a uno para combatir. Dijo: manden a uno y peleemos los dos, y si yo gano, ustedes nos sirven, y si nos ganan, les servimos. ¿Saben quién tenía que decir: aquí estoy yo? ¿Quién? El rey Saúl, porque él es el rey, él es el comandante. Él es el comandante. Pero si ustedes se acuerdan de la historia, Saúl fue reprobado como rey. ¿Y quién tomó su lugar? David. Y cuando Dios establece el reinado, ¿qué está diciendo? Está diciendo: el Mesías será el rey. El Mesías va a destruir a Satanás. Por eso la obra de Cristo se llevó a cabo a través de 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Ahora, fíjense, los soldados estaban así como que: la hija del rey, mucha riqueza, además ya no vamos a pagar impuestos. Pero les ganaba el miedo. Les ganaba el miedo. Sigan, hermanos, sigan la narración, sigan la historia. Vean lo que dijo David, versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?
Si pensamos en esta palabra de David, David no está pensando en la hija del rey, ni está pensando en la riqueza, ni en quedar libres de impuestos. Él está pensando en el honor de Dios, en la gloria de Dios. Él está pensando en el bienestar del pueblo de Dios. En la enseñanza número 2, en medio de la adversidad, los soldados tenían la atención puesta en logros físicos y no en bendiciones espirituales. Y exactamente así muchas veces actuamos nosotros. Cuando la estamos pasando mal, ¿en qué pensamos? En la sanidad, en que tengo un trabajo, en que todo marche bien en mi hogar, en que no tenga ningún problema. ¿Cuál es el tema de nuestra oración? Señor, por favor, bendice mi finanza, sáname, Señor, quítame este problema que tengo encima, Señor, prospérame. Y estamos mal enfocados. Muchas veces eso sucede, hermanos. Muchas veces estamos mal enfocados porque buscamos todo lo referente a lo físico y a lo material. ¿Y cuál es nuestro verdadero problema? ¿Es físico o material? Ni físico ni material, es espiritual, ¿verdad? Miren, hermanos, cuando nuestra vida está llena del evangelio, todo va a estar bien. Vamos a tener capacidad espiritual para administrar nuestras finanzas. Vamos a tener capacidad para cuidar nuestro cuerpo. Vamos a saber buscar la solución a nuestros problemas. Cuando nuestra vida se llena del evangelio, puede darse el milagro de la sanidad. Se va la enfermedad, se va el dolor. O si en la voluntad de Dios dice, no haré que se vaya el dolor y la enfermedad, saben, va a fluir el gozo, la paz, la esperanza. Vamos a sentirnos bien a pesar de eso. Por eso la solución es espiritual. Esto es importante que lo tomemos en cuenta en nuestra lucha diaria. Pero hay una tercera enseñanza. Ustedes pueden leer en casa con calma desde el versículo 28 hasta el 33. Cuando David dio un paso al frente, sus hermanos se molestaron. Y además el rey tampoco vio que fuera posible que David enfrentara a este gigante. También el rey, ya después de todo, le dijo, bueno, te doy mi armadura. Y le puso la armadura. Y David ni siquiera se podía mover con eso. Miren, ni los soldados ni Saúl podrían vencer al enemigo gigante, porque tenían puesta la mirada en recursos materiales y físicos para obtener la victoria. ¿Cómo, David? Mira, ¿cómo tú vas a vencerlo? Sus hermanos se enojaron contra él. Y el rey, un muchacho va a vencer a ese gigante. Miren sus armas, miren su grandeza, miren su armadura. Y ya después el rey dijo, bueno, entonces vístete con mi armadura. Todos tenían la mirada puesta en recursos, ¿qué? Físicos y materiales. Hermanos, ¿nos suena parecido esto? ¿Cómo queremos resolver nuestras dificultades? ¿Cómo queremos vencer nuestras adversidades? Muchas veces con lo físico y con lo material. Y no ponemos nuestra mirada en Cristo. El mensaje es: pon tu mirada en lo espiritual. Pon tu mirada en Cristo. ¿Por qué confías en lo material? ¿Confías en tu cuerpo? ¿En tu capacidad? ¿Confías en tus recursos? ¿Confías en tu apellido? ¿En qué estás confiando? La Biblia dice que nuestra lucha es espiritual, ¿verdad? Efesios capítulo 6. Y la armadura que Dios nos ofrece es espiritual.
Las armas que Dios nos ofrece son espirituales. Y miren, hermanos, en este punto les voy a ir parafraseando lo que enseña Efesios. Efesios 6 del 1 al 20. Vean por favor esta enseñanza. Primero, Dios llama a que recibamos la fortaleza de Cristo, el poder de Cristo. Versículo 10. En el 12 habla de que nuestra lucha es espiritual. Y por eso en el 13 dice: tomen la armadura para que puedan resistir. Y lo primero que se menciona de la armadura es el versículo 14. Dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Luego, la coraza de la justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo, porque a través de Cristo somos justificados. Luego, el calzado, la paz del evangelio. ¿Quién es nuestra paz? Cristo. Él es el príncipe de paz. El escudo de la fe. ¿En quién está puesta nuestra fe? En Cristo. Luego, el yelmo de la salvación. ¿Quién nos da la seguridad de la salvación? ¿Quién es nuestro Salvador? Cristo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quién es el contenido de la palabra de Dios? Cristo. ¿Cómo Cristo venció al diablo? Con la palabra en la tentación. Y luego, la práctica diaria de nuestra fe. Orando, manteniéndonos buscando a Dios a través de la oración. Y por último, hermanos, versículo 19 y versículo 20. ¿Saben cómo se ataca al diablo? Con el evangelio. Cuando yo tengo el evangelio en mi vida, el diablo no tiene lugar. Cuando la bandera del evangelio está en mí, ese es territorio de Cristo. Cuando llevamos el evangelio a una familia, ¿quién reina ahí? Cristo. Cuando una nación conoce el evangelio, ¿quién reina ahí? Por eso el apóstol Pablo dice: oren por mí para que yo predique bien el evangelio. Para concluir, hermanos, del versículo 34 al 51, vemos ya a David en acción. Lo vemos ahí en acción, listo, en acción. Lo que David hizo fue ir al río, tomar unas piedras y agarró su onda, porque eso era lo que él tenía. Así que escogió 5 piedras. Y cuando Goliat vio a David así, un muchachito rubio y de hermoso parecer, dijo: ah, este es un niño, muchachito, mire, ay, su pielecita, no tiene facha de guerrero, no tiene ninguna cicatriz. Y quiere decir que David tampoco llevaba protección, porque podía ver su cabello, podía ver su cara. Y se comenzó a reír, ¿no? Y hasta se burlaba. ¿Soy yo acaso perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David. Y miren, hermanos, David, versículo 45: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ese es el arma, esa es la protección. De ahí depende todo. Miren, punto 4. David pudo vencer al enemigo de Dios y de su pueblo porque puso su confianza en Dios y en su plan, o sea, en el plan de Dios. ¿Por qué decimos en el plan de Dios? Miren, porque David era un pastorcillo, ¿eh? Era un pastorcito. ¿Y por voluntad de quién era pastor? Por voluntad de Dios. Hermanos,
Todo eso estaba en el plan de Dios. Y él dice, bueno, yo ni soy guerrero, yo no tengo por qué ponerme la armadura del rey, yo no soy así. Lo mío es cuidar las ovejas. Así que a través de eso yo voy a vencer. Porque mi confianza no está puesta en eso, en lo físico, en lo material, sino en Dios. Y Dios tiene un plan. Lo que soy, soy porque Dios así lo ha querido. Mis amados hermanos, el enemigo que enfrentamos todos los días es un enemigo espiritual muy grande, muy fuerte, pero ya ha sido vencido. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Evangelio, en Jesucristo, todas esas bendiciones de victoria se manifiestan en nosotros y podemos vencer cada día. ¿Cómo podemos estar en eso? ¿Cómo podemos hacer práctico eso? Estando en la palabra. Mi mente me dice, estás derrotado, pero voy a la palabra y la palabra me dice, tú eres más que vencedor. Hay una lista de versículos que ustedes pueden tomar en cuenta. Por ejemplo, Génesis 3:15. La simiente de la mujer aplastando la cabeza del diablo. Colosenses 2:13 al 15. Cristo despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Romanos 8:37. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Primera de Juan 3:8 al 9. Cristo vino para destruir las obras del diablo. Primera de Corintios capítulo 15, versos 57 al 58. Dios nos da la victoria por medio de Jesucristo, así que estemos animados siempre. Y bueno, Efesios capítulo 6, del verso 10 al 20. Hoy yo les invito, hermanos, para que recordando el sacrificio de Cristo, comamos y bebamos de su cuerpo y de su sangre. Y justamente lo que vamos a hacer hoy nos debe traer a la mente que Cristo murió. Y por su muerte nosotros tendremos la victoria sobre Satanás. Yo les digo en el nombre de Jesucristo, hermanos, aflicciones siempre van a haber. Dificultades siempre van a haber. No se enfoquen en que eso ya no exista. Eso va a existir siempre. Enfóquense en el Evangelio para que ocurran milagros en medio de eso que padecen. Y van a ocurrir milagros maravillosos por medio de Jesucristo.